Bueno, no sé si empezamos para premiar a los puntuales. Pues les quiero dar la bienvenida a nombre de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia. Hoy tenemos la segunda parte de la serie de los dos paneles que organizó la asociación para hablar sobre la orden ejecutiva del presidente Biden y los aspectos de competencia que toca la orden. Hoy vamos a tener un enfoque un poco distinto del panel anterior, que fue pues, espectacular, con Juan David Gutiérrez, el doctor Alfonso Miranda, Ingrid. Hoy vamos a hablar más sobre temas específicos y temas puntuales de la orden y tratar de aterrizarlos un poco a la ley colombiana. Entonces, para hablar sobre esos temas, tengo el placer, el gran honor pues, de tener a un panel de lujo. Hoy nos acompañan la doctora Jimena Zuleta Londoño, es socia de Denton, Cárdenas y Cárdenas. Jimena pues es una abogada con una impecable trayectoria en el tema de litigios, infraestructura y derecho de la competencia. También nos acompaña el doctor Felipe García Pineda. Felipe fue delegado y asesor del despacho del Superintendente de Industria y Comercio, también fue director de la Oficina Nacional de Derechos de Autor y actualmente es socio de la firma Robledo Abogados. Y también nos acompaña el doctor Gabriel Ibarra Pardo, fundador de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia, presidente de la misma hasta hace unos meses y pues miembro vitalicio de la asociación. Además es profesor pues, de cátedra y además es socio de Ibarra Abogados y pues ha representado casos emblemáticos en materia de derecho a la competencia en Colombia y en acá. Y pues yo soy Carolina Pardo, soy socia de Baker McKenzie, actualmente dirijo el área de competencia y cumplimiento corporativo de la firma en Bogotá y soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana y me encanta darles la bienvenida al panel de hoy. Entonces, pues simplemente para entrar en materia y muy rápidamente, les recuerdo pues que la orden ejecutiva se expidió el 9 de julio de este año. El presidente Biden emitió la orden y además emitió una hoja informativa de apoyo anunciando 72 iniciativas para aumentar la aplicación de lo que él denomina la aplicación vigorosa de las leyes antimonopolio en los Estados Unidos. La orden establece prioridades en materia de derecho a la competencia para la Comisión Federal de Comercio, la FTC, para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y para más de una docena de otras agencias federales coordinadas a través de un nuevo Consejo de Competencia de la Casa Blanca. La orden también señala que dará prioridad a analizar ciertas conductas para la aplicación de normas antimonopolio y nuevas regulaciones y directrices. Yo simplemente los voy a enumerar porque ahorita le voy a pedir al doctor Ibarra que nos toque más los puntos en detalle, pero los temas más relevantes se refieren a cláusulas de no competencia en contratos laborales, requisitos de ciertas licencias, reglas sobre el intercambio de datos salariales entre los empleadores, el tratamiento de la recopilación de datos de clientes, las restricciones en el uso de la reparación de productos de terceros, los acuerdos de patentes farmacéuticas, el pago por retraso, la concesión de licencias, patentes esenciales para la norma. La orden también anuncia un cambio para efectuar un mayor escrutinio sobre las integraciones empresariales a través de la revisión de las guías para el control de integraciones, que lo harán en conjunto y ya habían emitido, digamos, un anuncio el Departamento de Justicia y la Comisión Federal o FTC para una aplicación más estricta y ahorita vamos a explicar un poquito cuáles son las nuevas consideraciones en este sentido. Pero para que nos cuente sobre las novedades de la orden y sobre todo cómo se deberían mirar
estas novedades a la luz de la ley colombiana, le voy a pedir al doctor Ibarra que nos haga una presentación al respecto. Entonces, doctor Gabriel, tienes 18 minutos para contarnos sobre este tema. Bueno, muchas gracias, Carolina. Es un honor compartir el panel con la doctora Jimena Zuleta y con el doctor Felipe García. Y como de costumbre, pues uno bajo la batuta de doña Carolina, ni más faltaba. Muchas gracias, de verdad. Bueno, este es un tema de la orden, es muy interesante porque plantea unos temas filosóficos y de fondos muy complejos. Plantea unas discusiones que no son nada fáciles, pero que en sí mismas corren el riesgo de desequilibrar un poco la brújula y los puntos de referencia. Yo no voy a entrar en detalle a armar todos los temas porque pues primero decantar la orden es muy extensa y sería una irresponsabilidad comenzar a hablar de todos los temas. Yo creo que vamos a tener que tomarnos mucho tiempo, un tiempo pues considerable decantando cada punto de la orden y mirando sus implicaciones. Yo quisiera de pronto hacer referencia a lo que va a implicar esto y lo que va a implicar para nuestros países en general y meter unos temas puntuales en donde se ven reflejados los temas de política de fondo, el cambio en la política, en la orientación de fondo que esto puede llevar en la política de competencia. Uno diría que pues en sí la orden, la impresión que hay, o por lo menos la que yo tengo, es que tiene o incluye unos temas que desbordan por completo lo que debe incluir una política de competencia. Y me parece que ello puede abrir una caja de Pandora al margen de Estados Unidos en general en estos países. Ese tema ya lo tocaremos más adelante porque pues obviamente la política de competencia norteamericana es un punto de referencia para pues la mayoría y para muchos de los países y pues usualmente esto trae una tendencia de demostración o de arrastre que ya veremos en una etapa posterior. Pero lo que uno diría es que claramente en la orden está reflejada todo este nuevo movimiento de Lina Khan y de Tim Wu y demás, que refleja la escuela esta neobrandesiana o hipster o como la quieran llamar, en donde busca ampliar las fronteras de la competencia y bajo el pretexto de que pues todas las políticas del Estado encajan, ampliar muchísimo los horizontes de las normas de competencia y trata de relacionar las normas de competencia con el desempleo, con la desigualdad social, con la movilidad de los trabajadores, las disparidades salariales en sí, el poder político, la acumulación de riqueza y sobre todo el tamaño, control del tamaño de las empresas. Entonces, pues ve uno que a través de la óptica de la ley de competencia se busca pues básicamente tocar casi todos los ámbitos del Estado. Ahora, es claro que todas las políticas del Estado tienen y van a incidir necesariamente en la ley de competencia. Entonces, aquí el temor que uno tiene o lo que uno ve aquí es que puede venirse un exceso de intervencionismo, pueden abrirse temas muy abiertos a la arbitrariedad, a las especulaciones en cierta manera. Y nótense, por ejemplo, que toda esta orden ejecutiva coincide también con ciertas tendencias de reformas a la ley de integraciones de una senadora norteamericana que se llama Amy, bueno, no me recuerdo el apellido, pero está buscando, por ejemplo, ella está buscando el proyecto de ley que está proponiendo en el Congreso es cambiar, por ejemplo, el estándar de evaluación de las integraciones, ya no porque se genere una restricción indebida, sino porque simplemente exista o la integración implique el riesgo de que se derive una influencia indebida. Ese tema del riesgo a mí me parece muy subjetivo, muy especulativo. Eso da lugar a la arbitrariedad y no me parece sano para la seguridad jurídica. Me parece que el Estado no debe llegar hasta esos grados de intervención. La orden está muy fomentada por pues, los problemas que ya todos o la
inquietud sobre el poder de las Big Tech, pero si uno viera en suma, yo creo que los problemas que generan estas nuevas realidades, pues esos problemas no son nuevos. En últimas, la ley de competencia desde un inicio, lo único que ha buscado es algo, o lo que debe buscar es algo muy simple, y en eso yo creo que no se deben desdibujar los límites, que es controlar y meter en cintura el poder de mercado y evitar los abusos. De eso se trata, de eso se trata. Ahora, en aras de ese tema, ahorita están hablando, y esto es un regreso a los inicios de la ley antitrust, de controlar el tamaño. Eso trae unas implicaciones muy complejas, porque uno se preguntaría cuál es el tamaño entonces que uno debe controlar, hasta dónde debe llegar. Yo creo honestamente que si uno se mete en esas honduras, pues va a terminar enredándose, y lo que uno obviamente tiene es que buscar cómo controla uno el poder de mercado de estas compañías, pero yo no creo que deba llegarse hasta el punto de ver hasta cuándo deben crecer. Esto obedece obviamente al postulado de que pues el tamaño y la excesiva concentración pueda atentar contra la democracia. Pero me parece a mí que el excesivo intervencionismo en este sentido puede más bien terminar atentando contra la iniciativa privada. Entonces, pues vamos a terminar mordiéndonos la cola. Yo lo que creo realmente es que aquí hay un poquito también de novelería y de moda, y estos temas de moda son muy graves. Cuando se imponen y las cosas se hacen por moda, pues el tema es muy complejo, y yo creo que tenemos que sentarnos a reflexionar, por supuesto, en relación con estos temas. Si ustedes miran, quisiera de pronto entrar en algunos de los temas de la orden para que ustedes se den cuenta hasta dónde comienza a extenderse este asunto. Está el tema de las prohibiciones de las cláusulas de no competencia en el tema laboral. A mí me parece que este es un tema realmente, perdón, me parece que este es un tema realmente que es más del derecho laboral y de las garantías de los trabajadores que de la competencia. De hecho, en Colombia incluso hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia antes de la Corte Constitucional. En virtud de esa sentencia no está prohibido, porque había una ley que permitía el pacto de esas cláusulas, y en ese momento la Corte la declaró inconstitucional, o sea que hoy está prohibido ya en Colombia desde hace muchos años, o sea que pues incluso el presidente Biden se quedó muy detrás de nosotros los colombianos en ese sentido, porque en Colombia hace mucho tiempo está prohibido para los trabajadores pactar cláusulas de exclusividad. Pero eso es un tema que se debe dejar al derecho laboral. Lo mismo, por ejemplo, está la creación o el fomento, se dice, aunque dice que eso es tema probablemente del Ministerio de Salud, pero que se deben crear campañas para fomentar las importaciones de medicamentos. Pues ese es un tema que también trasciende la política de competencia. Eso es más un tema de política comercial e importaciones, y por supuesto la política de importaciones en una medida o no de comercio exterior puede o no exponer a la industria local en mayor o menor grado a la competencia, pero eso no es tema de la política de competencia. Está también, hablaremos más tarde de esto, el otorgamiento de subsidios al sector agrícola, que tampoco vemos en qué consiste, en qué tenga que ver eso con la competencia, más bien incluso puede distorsionarla. Está el tema de por ejemplo, el de las labeling o etiquetas, en donde pues para ponerle a un producto que es originario de Estados Unidos, en el sector agrícola, el producto tiene que ser, el animal tiene que haber nacido también en Estados Unidos. Eso también puede llegar a restringir la competencia, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de cosas que no tienen que ver con el derecho de la competencia. Yo diría, personalmente pienso, que en vez de extender los límites del derecho a la competencia y de difuminarlo, lo que hay que hacer es lo contrario. La ley de competencia puede verse muy bien servida, más bien estableciendo los límites de hasta dónde debe llegar la ley de competencia para que sean las otras políticas del Estado las que cumplan con esos fines. Entonces, por ejemplo, en estos casos, pues la ley de competencia debe parar aquí y dejar que la política laboral cumpla con sus funciones en vez de meterse en esos temas. Lo mismo pasa en el sector agrícola. En el sector agrícola, si ustedes ven la parte de la orden,
nada de lo que está allí, pues tendría que ver mucho con temas en estos países, son temas más locales de Estados Unidos. Hace referencia a corregir algunos temas de la ley de corrales, incluso habla de hablar subsidios e incrementar ayudas. Nada tiene que ver con la competencia. Yo diría que eso es más un tema que tiene que ver con la política agrícola. Y yo diría, por ejemplo, que en Colombia lo que hay que hacer, que donde no hay una política de competencia en el sector agrícola, es limitar y definir los linderos entre lo que corresponde al régimen de competencia de la política agrícola. A mí me parece y siempre he pensado que el régimen de competencia no tiene que hacer nada que hacer en el tema agrícola. Es que la superintendencia no puede meterse en todos los temas o la ley de competencia no puede meterse en todos los temas. Voy a hablar de la superintendencia porque es que aquí hay unos ejemplos muy claros. En Colombia, por ejemplo, quien debe manejar la batuta es el Ministerio de Agricultura y la competencia está supeditada a la política agrícola, no al revés. Y de hecho la Constitución lo dice. El artículo 65 dice la producción de alimentos goza de la especial protección del Estado y tiene prioridad sobre todo, y es más, la ley de competencia puede limitarse por la estabilidad alimentaria y demás. Entonces es al revés. El sector, la ley de competencia establecer límites para que quienes están encargados de desarrollar las otras políticas puedan hacerlo a cabalidad y sin obstáculos. Y en aras de la defensa de la abogacía de la competencia, no puede el régimen de competencia meterse por la puerta de atrás de las otras entidades. Aquí sí toca volver al principio elemental de que cada loro en su estaca. Y por ejemplo, en Colombia tenemos un tema que no se ve en ninguna otra parte del mundo y es que la autoridad de competencia está sentada en el CAAA. Por Dios, ¿qué tiene que ver la autoridad de competencia con la regulación de los aranceles? Está bien que la autoridad pueda tener abogacía, pero quien le corresponde modificar la política comercial, quien la debe liderar es el ministerio y en cabeza del presidente. Los criterios y las visiones con las que se debe regular la política son muy distintas de comercio, son muy distintas de la política de competencia, a veces entran en conflicto. ¿Por qué? Porque es que fíjense ustedes que la persecución de la eficiencia económica y la misma libre competencia puede tener costos sociales. Por eso la nueva aproximación, incluso en la OMC, está en tener políticas que disminuyan y amortiguen los costos sociales que tiene la apertura económica, que no es más que libre competencia. ¿Qué ventaja comparativa puede tener un país como Burkina Faso? Ninguna. Entonces ahí obviamente tiene que entrar a haber una mayor regulación. Entonces lo que toca es más bien definir los linderos que le corresponden a cada ámbito. Y este tipo de cosas, como esta nueva corriente, lo que contribuye es a desdibujarlo. Yo creo que muy flaco servicio se le va a prestar a la política, al Estado como un todo, en este tipo de cosas donde los diferentes sectores comienzan a meterse en los sectores que no le corresponden. Lo que tiene que haber es un muy buen director de orquesta que coordine, más bien que las políticas vayan en un sentido, pero cada loro en su estaca. Entonces lo que uno ve de nuevo es que hay un tema aquí bien complejo y uno diría que en vez de concentrarnos en incluirle en una canasta todas las cosas que tengan que ver, vamos a terminar, la ley de competencia va a terminar también metiéndose entonces en temas ambientales. Si hay algo que afecta, por ejemplo, la neutralidad en la competencia son los temas ambientales y por eso hablamos de dumping ambiental, porque eso genera, los diferentes estándares generan desigualdades en las condiciones de competencia. Entonces, de nuevo, la política debe ser un instrumento que se coordine y se articule con otras políticas, pero no se le puede incluir todo a la ley de competencia. Esa es la primera cuestión que yo vería en el tema de la política de Biden. En temas más concretos y más aterrizados, como por ejemplo el tema de la agricultura para Colombia, uno diría de nuevo que hay que trazar más bien, hay que concentrarse en trazar un lindero claro hasta dónde llega la política de competencia y en dónde comienza la política agrícola. A mí siempre me ha inquietado mucho que siendo, por ejemplo, Colombia un país con vocación eminentemente agrícola, la indiferencia
sobre el tema agrícola es absoluto en materia de competencia. Aquí la única excepción que hay en materias más o menos similares es el tema de las cooperativas de consumidores. Pero aquí, por ejemplo, jamás se ha pensado en un esquema por ejemplo, comercializadoras internacionales para ayudar a los pequeños agricultores a exportar. Eso supone, obviamente, la unión y un acuerdo para ordenar básicamente toda la distribución de los pequeños agricultores. En materia agrícola, la preocupación de Estados Unidos puede ser la misma que puede existir en muchos mercados y en muchas realidades, y es que el agricultor está en un sándwich entre los grandes productores, entre sus clientes, que son los que tienen el poder, los consumidores, las grandes empresas, y los vendedores de algunos insumos como semillas y demás, para igualar esos temas. Pero lo que ocurre aquí es que también no hay un esquema, y eso va más allá de la ley de competencia, de apoyo al agricultor. Entonces, habría que establecer, por ejemplo, límites y generar, por ejemplo, esos esquemas de distribución para ayudar a los agricultores a exportar y darles asesoría técnica y demás. El gobierno del presidente Duque rescató una iniciativa muy importante que hay que regularla, que es el de cosecha venda segura, que no es otra cosa que la agricultura contractual, que es básicamente hacer contratos de largo plazo, pero que también requieren regulaciones específicas que de nuevo trascienden la política de competencia y que deben de ser más del Ministerio de Agricultura, para evitar que esos contratos de largo plazo no impliquen un abuso para los pequeños agricultores. Y están también iniciativas como, por ejemplo, los acuerdos de cadena, que son temas supremamente importantes y que deben rescatarse y no dejarse de lado. Entonces, para concluir, yo diría que la novedad de esta orden ejecutiva es que hay un remesón en los fundamentos y en las filosofía tradicional. Es básicamente la discusión o la materialización de la discusión entre la escuela de Chicago y los brandesianos, y parece que está en esta orden ganando los brandesianos, pero eso va a implicar un cambio en la filosofía de la política de competencia que puede llevar a influir a toda la región. Yo diría que eso es básicamente el resumen. No sé si me excedí el tiempo o si me quedé corto. Estuviste juiciosísimo, Gabriel. Perfecto, muchas gracias. Muy juicioso, estuviste muy a tiempo. No sé si me están yendo ahí. Bueno, pues Gabriel, muchas gracias. Tocaste varios temas muy importantes y como dices tú, claramente es un remesón que además implicará varios cambios que además no se van a ver inmediatamente, va a haber seguramente muchas reacciones, pero es muy importante entender que pues tratándose de una orden ejecutiva en los Estados Unidos, pues se van a generar olas en varias jurisdicciones y en varios frentes. Entonces, yo creo que todos esos puntos que tocas son muy importantes y es importante además estar pendiente sobre cuál va a ser el desarrollo y más adelante pues nos contarás un poco sobre cómo consideras tú que las autoridades en nuestras jurisdicciones en América Latina deban reaccionar frente a esto. Mientras tanto, yo voy a contarles un poco sobre los cambios introducidos o que anuncia la orden en relación con los temas de control de integraciones. Entonces, la orden declara que promoverá la revisión de las políticas antimonopolio para hacer frente a los desafíos que plantean las nuevas industrias y las tecnologías, incluido pues el surgimiento de plataformas dominantes de Internet, según la orden, y manifiesta una particular preocupación respecto de las fusiones o de las transacciones en serie de las adquisiciones de competidores que llaman incipientes, los temas de agregación de datos y también manifiesta pues que está mirando los efectos de red y
y los temas de los datos como activos. Entonces, la orden arranca reconociendo que hay muchas autoridades en los Estados Unidos que ejercen funciones de competencia, cosa que pues aquí la ley 1340 logró reducir, dando a la Superintendencia de Industria y Comercio el título de Autoridad Única de Competencia. Pero en Estados Unidos, pues sí vemos que hay varias autoridades con esas funciones. Y pues acá tenemos un par de excepciones. Y entonces allá sí necesitan buscar un poco la coordinación entre todas esas autoridades, sobre todo porque parecería ser que les preocupa mucho pues, por el sistema federal que tienen y además por las diferentes competencias en diferentes temas, el tema, pues, tener una estrategia conjunta y que sea coherente y que sea consistente. Entonces, otro de los temas que introduce la orden, yo pues creo que lo asimilaría tal vez a un tema entre abogacía y de coordinación de la estructura de estrategia del gobierno Biden, es que creó el Consejo de Competencia dentro de la Casa Blanca. Es decir, desde la oficina de la Casa Blanca se busca que se coordine, se promueva los esfuerzos del gobierno federal para abordar la concentración excesiva, la monopolización, y nuevamente tocan el tema de la competencia desleal. Ahí lo que buscan es identificar, entre otros, y promover cualquier acción administrativa adicional necesaria para promover políticas establecidas de acuerdo con pues, los anuncios que hace la orden ejecutiva, e identificar un cambio legislativo que sea necesario para promover esas políticas. Tal vez uno de los aspectos más relevantes de la orden ejecutiva es que se exhorta al fiscal general y al presidente de la FTC o de la Comisión Federal a que revisen las pautas de fusiones horizontales y verticales, y un tema que ahorita vamos a mirar un poquito más en detalle, la posibilidad de revisar las transacciones pasadas. Entonces, el énfasis se da en relación con lo que se han denominado las killer acquisitions o las adquisiciones asesinas, que básicamente se definen como aquellas adquisiciones de competidores incipientes, pero que están desarrollando productos innovadores que podrían generar molestias para las empresas que son más grandes. Entonces, a través de las adquisiciones se busca eliminar a los competidores. Entonces ahí se cuestiona desde la orden que el acaparamiento o el incremento en el tamaño de estas empresas, pues a través de lo que ellos llaman la matazón de los competidores, pues es un tema muy complicado. Hay un énfasis en donde se habla del escrutinio mayor a las empresas de tecnología, de banca y finanzas y de salud, con especial atención también a las adquisiciones en serie. Y ahí se está revisando, además, buscar cambiar los umbrales y los criterios de revisión y los criterios de reportabilidad ante las autoridades de competencia. Uno de los asuntos que además ha llamado mucho la atención y que nuevamente ha generado, pues en mí particularmente, mucha sorpresa, es que se entró con mucha fuerza en entrar a revisar lo que se denominó como las integraciones malas o las integraciones indebidas, debido a una crítica a las autoridades de las administraciones pasadas, a quienes de una manera directa las critican por no haber tomado acciones más decididas en reducir el tamaño de estas empresas. Como les decía, la FTC o la Agencia Federal y el Departamento de Justicia, antes de la expedición de la orden ejecutiva,
habían emitido una declaración conjunta desde el 1 de julio en la que dijeron que ya iban a sacar pautas para determinar si las fusiones anteriores habían sido demasiado permisivas. En dicha orden se abrogaron facultades para mirar si en un periodo de 10 años, entonces miran 10 años hacia atrás. Acordémonos que aquí en Colombia los plazos para revisar si una transacción que cumplía con los umbrales no se reportó es de 5 años. Allá están mirando transacciones de 10 años hacia atrás y mirar si alguna de esas fusiones o adquisiciones no reportadas tenían algún problema. Ahí están mirando lo que ellos llaman un valor empresarial de más de $5.000 millones, o 5 billones en términos de los Estados Unidos, por revisar si se había violado la ley Clayton. La ley Clayton, pues simplemente para recordarlo, es una ley de 1914 que prohíbe las fusiones que puedan disminuir la competencia. Bajo la ley, el gobierno puede cuestionar y disputar las fusiones que demuestre que podrían resultar en precios inequitativos para los consumidores. Y ahí se genera un tema, y es que algunas de esas empresas de tecnología pues tienen dentro de uno de sus lados, y en particular de cara a los consumidores, productos completamente gratuitos. Entonces, en este sentido, la Comisión Federal de Comercio ya anunció que está estudiando más de 100 adquisiciones, echando pues para atrás 10 años, sobre todo en el sector de tecnología, y que esto pueda resultar en cambios, además a los requisitos, como ya les dije, de los umbrales y de los requisitos de reportabilidad. Entonces, esto incluye transacciones con inversiones menores, con precios de adquisición bastante bajos, y que si bien esto puede implicar una acción de cumplimiento, y eso pues genera, digamos, algunas preocupaciones, lo que sí dijo es que no se iban a modificar subrepticiamente ninguna de las investigaciones que ya estaban en curso para tratar de meterlas dentro de este tema. Finalmente, un tema que ha preocupado o que ha generado también algún ruido es que las autoridades han manifestado la inclinación de tratar los datos de las empresas como si fueran parte o como si fueran otro activo. El problema está en cómo se cuantifica, y eso podría implicar que en una transacción los datos podrían ser candidatos para desinversión. Lo que no se sabe muy bien es cómo se va a hacer eso. Entonces, si dos empresas que tienen datos críticos se fusionan, lo que se ha dicho es que si como pasa en otras transacciones, si son activos críticos, el DOJ en este caso dijo que podría condicionar la transacción ante el cliente se deshicieran algunos de esos datos. El problema con el tema de los datos es que tienen el don de la ubicuidad, y entonces ahí también hay que mirar a ver si simplemente van a exigir que se borren esos datos o cómo lo van a dosificar. En todo caso, en el 2019, el Departamento de Justicia ya había rechazado que los propietarios de datos pudieran ser obligados a distribuirlos entre sus competidores. Entonces hay como un poquito de contradicción, y el argumento para esa posición es que se dijo desde el Departamento de Justicia que era contrario a la naturaleza de las normas de competencia que se obligara a las empresas a repartir información con sus competidores. Pero lo que estamos viendo con la orden ejecutiva es que decididamente pues hay un revolcón a la política y a la concepción misma de qué es la naturaleza del tema antimonopolio y la política de competencia. Entonces, pues va a haber mucho de tela de donde cortar. Yo simplemente quería cerrar aquí antes de hacerle un par de preguntas a Jimena y a Felipe, contándoles pues que seguramente, como han visto varios de ustedes, en Europa pues el tema también se está viendo abordado, y a mí me pareció muy interesante un anuncio relativamente reciente de Margaret Vestager, la comisionada europea, que le dijo a Bloomberg que la autoridad de competencia, el DG Comp, si bien va a seguir haciendo análisis de datos en las integraciones que analice y en los casos que investigue, lo hará
a la luz de la ley de competencia, pero será muy cuidadosa de no meterse a tratar de interpretar las leyes de privacidad como si fueran temas de competencia. Y eso, en mi opinión, es un llamado. En Colombia en particular es una cosa que, pues, que es importante que se continúe dando, y es que a pesar de que la superintendencia tiene el sombrero de las dos entidades, de las dos funciones de protección de datos y de competencia, las normas, los procedimientos y las finalidades son distintas. Y esto pues es muy relevante, pues porque como vimos en el caso alemán de hace un par de años, pues se habían mezclado un poco los temas, y esto pues viene a añadir un poco de picante al tema. Pero aquí le voy a dar la palabra a Jimena, porque a mí me parece importante preguntarle a ella que nos diga cuál es la reacción que le genera, tal vez desde la perspectiva de la seguridad jurídica, este anuncio de la FTC de haber lanzado la investigación sobre más de 100 transacciones pasadas. Y que no se realizaron. ¿Cómo se debería realizar esto? Y qué sensación o qué reacción te genera, Jimena, tu anuncio, tal vez desde la perspectiva colombiana? Bueno, pues primero, buenas noches a todos y muchas gracias a la asociación por la invitación. Pues Carolina, la reacción ahorita como escalofrío, incluir una revisión retroactiva de unas transacciones. Ustedes saben que en Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio puede ordenar la reversión de integraciones en unos casos muy específicos que están previstos en la ley, y es integraciones que debiendo haber sido informadas no lo fueron, y previa investigación se establece primero que han debido informarle y no informaron, y segundo que comporta una restricción indebida a la competencia. Entonces, ni siquiera solo el hecho de no haber informado, sino además que comporte una restricción indebida a la competencia, o una integración que se haya llevado a cabo habiendo sido quitada, o una integración que se lleva a cabo en condiciones distintas a condicionamientos que la superintendencia haya impuesto. Ahí no hay inseguridad jurídica, porque uno siempre le advierte a los clientes que eso pasa. Cuando uno le preguntan qué pasa si yo no informo esta transacción y la debo informar, pues uno que puede ser sancionado previa investigación, y la otra que puede haber una reversión de la integración, pero solamente en esos casos. Pero ya ir más allá y de golpe revisar transacciones que se adelantaron, que la autoridad de competencia las adelantó como creyó en su momento que debía adelantarlas, y las aprobó o no las aprobó, o las aprobó con condicionamientos como creía que debía hacerlo, y luego hacer una revisión de esas decisiones, pues me parece que la inseguridad jurídica es total. Una vez, y yo creo que pues, ese lujo solo se lo puede dar un país como Estados Unidos, y ya de por sí me parece, pues para ellos, cualquier decisión, estas transacciones son transacciones millonarias, y si de aquí en adelante, entonces, cuando se va a llevar a cabo, no es solamente fijarse que la ley se esté cumpliendo, sino uno prever si el día de mañana la autoridad o alguien podría ordenar revisar una integración que se llevó en debida forma, pues me parece muy complicado. Lo único que puede hacer una autoridad, por ejemplo, en Colombia, una integración que con el tiempo se ve que de golpe no se ha debido autorizar, pues es más bien investigar y sancionar a la compañía si producto de esa integración o ya en su comportamiento en el mercado viola la ley. Pero el hecho de uno revisar transacciones hacia atrás como lo está previendo esta orden, pues a mí me parece que es terrible para el tema de la seguridad jurídica en un país como Colombia, que lo que quiere es atraer inversión extranjera. Pues algo, ojalá no se nos ocurra ni siquiera acercarnos a ese tema, porque creo que sería muy grave. Primera, muchas gracias. Y sí, de acuerdo, porque además irse uno para atrás 10 años, sobre todo además en temas de tecnología, en donde los cambios, dicho, hace 10 años estábamos en otro planeta completamente distinto. Entonces, tratar de analizar la realidad de lo que ocurrió hace 10 años con estándares de hoy, pues es un tema de la mayor complejidad. Entonces, pues completamente de acuerdo. Perdón. Entonces, pues Jimena, muchas gracias.
Doctor Felipe García, bienvenido nuevamente y muchas gracias. Yo le voy a preguntar, le voy a pedir que nos dé su opinión un poco sobre el otro aspecto, y es los anuncios que ha hecho la FTC. Incluso anunció que va a hacer los cambios a los umbrales de reporte establecidos por el Hart-Scott-Rodino, que es el estatuto que establece los umbrales que actualmente se sitúan en 90 millones de dólares, y dijo que podría hacer esto incluso sin la aprobación del Congreso, para emitir requisitos de información adicionales para ciertas compañías, e incluso mencionó que podrían estar basados en información de activos no tradicionales para hacer evaluaciones de dichos activos. En ese sentido, doctor García, ¿qué implicaciones cree usted que podría tener la orden si en Colombia, si en Colombia se tomara una aproximación parecida a la de la orden respecto a los criterios de reportabilidad de las transacciones? ¿Qué reacción le produce a usted eso? Gracias, Carolina, y a todos buenas noches. Bueno, yo creo que, a ver, lo primero es que es sensato y es entendible que un gobierno normalmente esté pensando en una forma de replantear estos criterios y los umbrales para reportar unas transacciones. Yo lo que destacaría en cualquier caso, y para el caso de Colombia particularmente, que es el que nos interesa, que como bien lo mencionas, es importante que en nuestro país y nuestro ordenamiento jurídico sea claro y brinde seguridad jurídica respecto de cuáles son esos criterios y esos umbrales para reportar una integración. Independientemente de cuáles sean esos criterios, independientemente de si uno esté de acuerdo en un umbral objetivo o de los ingresos operacionales, tanto un poco más altos o un poco más bajos. Lo cierto es que el principio sobre el cual debemos estar de acuerdo, creo yo, es que debe haber una seguridad jurídica para que la inversión extranjera, para que la inversión nacional tenga una seguridad en sus inversiones. Ahora, nosotros incluso en el año creo que 2015, 2016, hubo un cambio en los umbrales, pero ese cambio que hizo Colombia lo hizo solamente en relación con los activos y con los ingresos operacionales. Y eso tiene una razón de ser, y es que si miramos el artículo 9 de la ley 1340, ahí tenemos, si se quiere, una camisa de fuerza, pero también constituye, creo yo, un elemento de seguridad jurídica, en donde el margen de maniobra del gobierno pues está casi quedado solamente para manejar los umbrales de esos ingresos operacionales y de esos activos, pero no para tratar nuevos umbrales o nuevos elementos de reportabilidad como activos no tradicionales, datos, otro tema o cualquier otro criterio subjetivo que se nos pueda ocurrir. Entonces, pues un poco celebrar que en Colombia tenemos esa seguridad jurídica y que de requerirse un cambio, pues debería ser primero a través de una reforma de la ley y no a través de una decisión administrativa. Gracias, doctor García. Y nuevamente, pues completamente de acuerdo, y creo que el tema de seguridad jurídica vuelve y sale en el comentario. Y además, yo, pues, simplemente para culminar este tema, creo que sí es muy, por lo menos para nosotros que estamos tan aferrados a los códigos y a las leyes y a los criterios preestablecidos, es muy perturbador ver que primero van a revisar hacia atrás 10 años, situaciones que parecería ya están consolidadas, y que además están buscando modificar los umbrales. Lo que uno no creería es que estas nuevas modificaciones se apliquen hacia atrás, pero pues nuevamente eso pues está por verse. Doctor García, muchas gracias. Entonces, otro tema que salió dentro de la orden, que se identificó como un tema importantísimo, es el tema de las conductas de discriminación. Para eso, pues invitamos a la doctora Jimena Zuleta para que nos cuente
sobre este aspecto. Entonces, doctora Jimena, muchas gracias por esta participación y adelante. Bueno, muchas gracias. Pues esta orden, yo comparto con Gabriel la crítica que hace al documento. El documento tiene una parte que es de política general, pero también entra y menciona unos aspectos súper concretos que uno no entiende por qué están ahí. Entonces, por ejemplo, la orden menciona los audífonos que utilizan las personas con dificultad de audición, menciona el derecho que tienen los consumidores a que la aerolínea le devuelva la plata si el wifi del avión no funciona o si la pantalla de televisión no funciona, menciona los remedios genéricos, menciona el hecho de que los arrendadores no deben celebrar acuerdos con las compañías de internet que vinculen a los arrendatarios, una cantidad de temas específicos que uno no entiende qué hacen ahí. Y dentro de esos miles de temas que menciona la orden, menciona las prácticas de discriminación en unos sectores específicos, porque no las menciona como un tema de política general, sino menciona las prácticas discriminatorias en el sector agrícola, prácticas discriminatorias contra los agricultores, menciona prácticas discriminatorias en el sector o el mercado de la distribución de vinos, cervezas y otras bebidas, y menciona las prácticas discriminatorias en el sector de telecomunicaciones. Entonces, a raíz de que está mencionando ahí el tema de la discriminación, me han pedido que me refiera a ese tema y qué importancia tiene en la orden y qué importancia tiene en Colombia. La importancia de la orden tal vez es pues que Estados Unidos es un país que se ha caracterizado por darle mucha importancia a perseguir los grandes carteles, los grandes acuerdos, y aquí menciona las prácticas discriminatorias y otras conductas unilaterales como prácticas excluyentes, digamos. Entonces aquí la pregunta es si en Estados Unidos va a haber se va a dar un poco más de importancia a este tipo de conductas unilaterales, más de la que se le ha dado en el pasado. Entonces digamos que la importancia que tiene la orden tal vez es esa. La orden no entra en detalle de cuáles son las conductas discriminatorias a las que se está refiriendo, pero dice que la regulación, primero hay que identificar cuáles son esas prácticas discriminatorias y fortalecer la regulación para, digamos, para atacarlas y para contenerlas. A raíz de eso, miramos un poco en Colombia cómo es el tema de las prácticas discriminatorias. Cuando yo en mi vida pasada estudié Derecho de la Competencia, pues el tema de la discriminación siempre se dejaba de un tema menor y muy a las carreras. Nunca lo vi como un tema de mayor importancia. El tema de la discriminación en Colombia está repartido en varias normas. Ustedes saben que está en el artículo 47, hay uno de los acuerdos prohibidos, es un acuerdo para otorgar, digamos, o para discriminar ante terceros, y también está mencionada en el artículo 48 como una conducta unilateral, pero cuando es una práctica discriminatoria que sea como retaliación a la política de precios de una compañía. Entonces es una conducta unilateral que está, digamos, que está tipificada de una manera muy particular. Y luego en el artículo 48, las compañías que tienen posesión de dominio, hay dos conductas, el numeral 2 y el numeral 4, que prohíben las conductas discriminatorias. Tal vez la diferencia entre la 2 y la 4 es que la 4 menciona la conducta discriminatoria cuando sea con la intención de disminuir o eliminar la competencia en el mercado. El numeral 2 dice la aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes que coloquen a un consumidor o proveedor en situación desventajosa frente a otro consumidor o proveedor de condiciones análogas, pero no menciona que se haga con la intención de disminuir o eliminar la competencia en el mercado. Entonces, hay varias normas aquí en el decreto 2153 sobre discriminación. Y hay algunos casos de la CIC, no son muchos, pero los hay. Hay un caso contra Satena del año 2002, tal vez es el primero, en donde a Satena le investigaron y la sancionaron porque le daba descuentos a algunos grupos de pasajeros que no le ofrecía a otros y no había ahí una justificación objetiva. Ustedes saben que la regla general en materia de discriminación es que uno puede discriminar o tratar de manera desigual a consumidores, proveedores, etcétera, si hay una razón objetiva para hacerlo. Y eso realmente es así aquí, es así en Europa. Entonces, en ese caso de Satena, se encontró que no había una razón objetiva para ofrecerle descuentos a unos pasajeros y a otros no.
hay una investigación contra Colanta porque le daba, compraba la leche a los productores de leche a precios diferentes. Colanta no fue sancionada porque se encontró que sí había una justificación objetiva, que era la calidad de la leche. Le pagaba mejor a los productores de leche, pues que vendían una leche de mejor calidad. Hay un caso también de Fedegan, que ustedes saben que es uno de los casos más emblemáticos que hay en materia de discriminación. Ese es un caso del año 2012 que vale la pena revisar. Entonces, pues aquí en Colombia ha habido algunos casos. Surge la duda siempre de si para que una compañía la sancione por discriminación tiene que tener posición de dominio. Digamos que salvo la conducta unilateral que está en el artículo 48, pero digamos, y aquí viene la eterna discusión de si la superintendencia puede utilizar la prohibición general para sancionar a alguien por discriminación si no tiene posición de dominio. Ahí, pues yo creo que no debería ser así, pero digamos que conociendo la CIC, cómo se ha comportado en los últimos años, yo creo que sí lo podría hacer. La decisión contra Fedegan es interesante porque se investigó y se sancionó por violación de la norma de la prohibición general y por aparte del artículo 50, digamos, del abuso de posición de dominio. Entonces, el hecho de que haya sancionado de manera independiente por la prohibición general, pues podría ser de golpe ahí abrir una puerta para eso. En este punto hay un tema interesante, hay un documento de la OCDE sobre discriminación de precios, al que le interese el tema pueden mirarlo, y la OCDE tiene ahí un punto de vista que a mí me parece que es relevante en este tema. La OCDE dice que si la autoridad de competencia encuentra que la discriminación de precios es abusiva y tiene efectos negativos sobre el consumidor, primero debe analizarse si el mercado mismo puede corregirla. Y si el mercado no la puede corregir, quiere decir que la compañía tiene posición de dominio. Entonces, fíjense que hace el análisis un poco al revés. Entonces, pues yo sí pienso que si se está incurriendo en una práctica discriminatoria que el mercado no puede corregir, pues es porque yo creo que ahí, aunque no se diera la definición, digamos, concreta y rigurosa de lo que es tener posición de dominio, de golpe por ahí podría terminar sancionada a una compañía si en estricto sentido no tiene posición de dominio. Pero eso no conozco ningún caso, no sé si alguno de ustedes lo conoce, en donde se haya sancionado a alguien por discriminación sin tener posición de dominio y sin estar, digamos, en la conducta del artículo 48. El documento de la OCDE trae un tema, yo quería traer aquí algún tema novedoso porque siempre me ha parecido que la discriminación no es como el tema más interesante que puede haber en el derecho a la competencia. Pero la OCDE sí trae un tema que es apasionante y es que dice que la discriminación de precios se está expandiendo en mercados digitales, ya que los datos e información digital han permitido conocer mejor cuánto está dispuesto a pagar un comprador. Y entonces, a raíz de esa mención de la OCDE, nos pusimos aquí en la tarea, y agradezco aquí a Carlos Arboleda y a Carlos Dávila que me ayudaron a hacer esa investigación de la discriminación online. Y hay todo un tema con el tema de cómo las plataformas están discriminando entre los consumidores por todo el tema de los data analytics, de toda la información que todo el rastro de la información que uno deja en las plataformas, cómo esa información después se utiliza para discriminar entre consumidores. Ese es un tema apasionante, de golpe si por ahí hay algún estudiante que quiera investigar el tema y escribir sobre eso. Y se ha descubierto que hay muchas formas de discriminación en línea. Entonces, de esto no habla la orden ejecutiva, sobre este tema en particular, pero ya que están hablando de discriminación, nos pareció como interesante traerlo acá. Una forma de discriminación online se llama steering o direccionamiento. Entonces dicen que Google podría asignar una clasificación de búsqueda más alta a los productos más baratos para los consumidores orientados a elecciones conscientes del presupuesto o en comparación con la lista de productos que le ofrece a los consumidores más propensos a gasto. Google sabe quién está dispuesto a pagar más que otros y entonces utiliza eso para ofrecer en la búsqueda precios más baratos o más caros a los consumidores. Hay otra forma de discriminación que se llama decoys. Ponen como ejemplo que Apple podría presentar una gama más amplia de complementos para el iPhone, por ejemplo, a las versiones más costosas del producto, a los consumidores que sepan que son más propensos a gastar más, que a los clientes más conscientes, digamos, de su presupuesto. Hay otra forma de discriminación que se llama drip pricing. Las plataformas podrían engañar a los consumidores mostrando un precio inicial bajo
para un producto o servicio al cual la plataforma añade automáticamente costos adicionales antes de finalizar la compra. Y hay otra cosa que se llama repetición de ofertas. Por ejemplo, después de haber buscado un tipo de producto en Amazon sin haber concluido la compra, la plataforma podría ponerse en contacto con el cliente potencial ofreciéndole de nuevo ese producto con un descuento, y eso no lo haría con otros. Son 1000 ejemplos de discriminación que puede haber online, y hay artículos sobre eso y de qué posibles remedios hay para eso. Pues es complejísimo, porque qué remedios puede haber sobre eso. Para eso pues es muy complejo. Se habla de buscar la manera más bien de que no se puedan recolectar tantos datos en las plataformas, etc. Entonces, este tema de la discriminación pues lo descubrimos investigando este tema. Entonces, pues eso es lo que tengo para decirles sobre la discriminación. Y veo a mí que me ha parecido que es un tema que no tiene tanta importancia en el derecho a la competencia como este tema de la discriminación online, pues puede volverse el día de mañana un tema de interés. Entonces creo que está ahí. Jimena, muchísimas gracias. Yo entiendo que tú tenías un par de preguntas en relación con esto. No sé si quieres que las hagamos, las haces tú. Sí. Como... A ver, yo le tenía una pregunta al doctor Felipe García, sobre todo el que pasó por la SIC. Esta apreciación de que en Estados Unidos tradicionalmente se le ha dado más importancia a perseguir los grandes carteles que prácticas unilaterales. Quería preguntarle a Felipe, ¿cuál es tu percepción en Colombia en toda la historia de la SIC? ¿Tú crees que la SIC se ha concentrado más en investigar y sancionar grandes carteles, o que en Colombia también se le ha dado importancia a prácticas unilaterales como esta discriminación o otras? ¿Cuál es tu percepción ahí? Sí, Jimena, es que yo creo que tú haces un diagnóstico con el que yo coincido bastante. Yo creo que autoridades jóvenes como la colombiana, aunque uno podría decir que ya estamos como en la adolescencia, no tanto en una etapa infantil, pero una autoridad joven como la colombiana, yo creo que al principio está todavía luchando como encontrar una identidad y por tratar de construir la mayor cantidad de casos posibles. Y en ese escenario la autoridad difícilmente puede escoger sus prioridades de aplicación de las normas de competencia, como sí lo puede ver uno en países y jurisdicciones mucho más maduras como Estados Unidos o Europa. Hace un rato Carolina nos contaba, por ejemplo, las recientes manifestaciones de la comisionada Vestager, y eso pasa siempre que estamos ante una nueva comisionada. Yo me acuerdo que Nelly Cross en su momento también declaró como una de sus prioridades precisamente las prácticas unilaterales y tratar de buscar luchar contra los abusos de posición de dominio, y es en ese escenario en donde se da el caso famoso de Microsoft por allá en el 2007-2008. Entonces, en el caso de Colombia, lo que hemos visto es que la autoridad creo yo, se ha enfocado más en conductas bilaterales, en carteles duros, por dos razones principales: porque han sido los casos que de alguna manera se ha encontrado en el mercado y que probablemente son más fáciles de tramitar, en el sentido que requieren menos análisis económico, porque sabemos que en el caso de abusos de posición de dominio y de prácticas unilaterales, ese análisis económico del poder de mercado, del poder de dominio, siempre tiene una carga superior para la autoridad, a diferencia de los casos de carteles en donde estamos más ante un tema de prueba de arma humeante que se encuentra en estos casos, y que eso pues facilita que entidades jóvenes que no tienen ese trasegar por el mundo de la competencia le permita pues llevar a mejor término estos casos. Y sin duda, pues yo creo que también hay una razón de mercado y una razón económica, y es que
los casos de carteles pues, han sido reconocidos como más dañinos para los consumidores, más dañinos para la economía, y entonces pues es razonable que haya en un comienzo un énfasis por estos casos. Gracias, Felipe. Muy interesante el análisis de que para la autoridad de competencia es una carga importante el análisis del poder de mercado, digamos, en casos de posición de dominio, tener que mirar cuál es digamos, si hay o no posición de mercado. Interesante eso. Carolina, y a ti te hago una pregunta en tu larga trayectoria profesional. Si tú crees que mi apreciación es correcta y un poquito también secundada por lo que dice Felipe, que la discriminación es una conducta de menor importancia frente a otras, o si tú crees, porque tú viste que un caso que pueda llegar a haber casos de discriminación graves que tengan un grave efecto sobre la competencia. Jimena, mil gracias. Pues creo que tú lo anotaste muy bien al principio, y es que yo creo que el tema de la discriminación siempre depende de quién está en posición de discriminar. Es decir, yo he pensado siempre que, por ejemplo, la previsión de las conductas unilaterales de discriminación por fuera del abuso, de la calificación de dominancia o de quien tiene poder de mercado, pues me parece muy complicada porque uno no discrimina sino cuando tiene la posibilidad de hacerlo. Y tal vez es por eso, en mi opinión, que los casos son menos abundantes que de los que vemos en el caso de los carteles, porque es que para las autoridades siempre se da un primer problema, y es entrar a demostrar la dominancia, y eso pues tradicionalmente ha sido muy complejo. Y pues en esta nueva realidad, digamos, si se quiere, y en estas nuevas tendencias, pues hay un artículo del Economist, y les paso el link, que habla de manera muy interesante de cómo la evolución en los Estados Unidos de que en los años 60 la aplicación de las normas fue menos ruda o menos agresiva, y entonces después en los 70 se volvió y se fortaleció, y cómo la escuela de Chicago se metió entre estos para lo que ellos consideran es justificar algunos crecimientos. Vemos también que de pronto en China el tamaño de las empresas hasta ahora es que empezó a sonar como un tema de preocupación, y ahí de pronto pues las autoridades y algunas de las corrientes nuevas pueden sostener que es que el riesgo está en dejar crecer demasiado a las empresas al punto en donde ya haya que tomar medidas estructurales, y que eso podría no ser deseable. Yo entiendo que el tema de la discriminación no es tan abundante ni tan apasionante porque no vemos tantos casos, pero sí creo que va a ser un tema que se va a mover mucho, y pues está anunciado en la orden ejecutiva de manera muy folclórica, en mi opinión. Tú anotabas pues la lista tan detallada de productos que además el vino, los audífonos, o sea, hay cosas que a uno como que en una orden ejecutiva, una lista tan detallada lo sorprende. Pero también vemos por el otro lado en Europa, y perdón que me salga de un poquito de eso, que tenemos el Digital Markets Act, en donde hablan de los famosos gatekeepers, de las empresas que son los que frenan el mercado, y en donde sí está haciendo carrera el tema de compartir los datos como una medida para no discriminar, y para que tanto consumidores tengan un mejor acceso a los servicios, y como los consumidores no solo los consumidores gratuitos, digamos, porque he visto desde el consumer welfare, sino los consumidores de negocios tengan un tema de menores precios. Ahí en el artículo hablan de un estudio que se hizo en la Gran Bretaña sobre los costos del acceso a estos productos gratuitos cuando hay más competencia que cuando no la hay. Y
sugieren que hay algunas empresas que discriminan para evitar que haya entrado, que haya presiones competitivas. Entonces, si eso no es una práctica igualmente importante, pues, yo no sé si yo me atrevería a calificarla como tal. Yo creo que puede ser menos interesante por la menor cantidad de casos, por la dificultad que genera el hecho de no poder probar la dominancia y el hecho de que una cosa conlleve a la otra y que uno solo pueda discriminar cuando hay dominancia. Entonces, eso solo me lleva al comentario de que sí quisiera entender cómo se va a seguir revisando o cómo se va a seguir aplicando el tema de conductas unilaterales por empresas no dominantes o que no tengan poder de mercado, porque siempre me ha parecido que es una norma redundante y que va a seguir siendo pues un poco letra muerta. No sé si con eso te contesté. Carolina, gracias. Alguien en el chat está diciendo que la discriminación puede ser buena, que porque puede ampliar el mercado para los consumidores que no tienen tanta propensión a pagar, por ejemplo. Si no se discrimina, algunos productos podrían quedar solo con un precio alto, solo apto para gente pudiente. Ahí sí quiero hacer una aclaración, y es que la norma que nosotros tenemos califica como discriminación la venta a un comprador en condiciones diferentes a las que se ofrecen a otro comprador, pero solamente cuando se hace con la intención de disminuir o eliminar la competencia en el mercado. Pero si no es con esa intención, y de hecho, pues uno ve precios diferentes en diferentes sectores de la ciudad, entonces, pues eso es así. Y la OCDE dice en su documento, y eso sí, la discriminación hay que mirar, a veces es positiva, a veces es positiva, y por eso esta es la típica conducta que hay que mirar caso por caso. Entonces, pues gracias a Miguel de Quinto que nos hizo esa observación. Gracias. Jimena, muchas gracias. Creo que Miguel es claramente un apóstol de la Escuela de Chicago por ese comentario. Entonces, Miguel, muchas gracias por la intervención. No sé si te estoy calificando indebidamente. Pero bueno, muchísimas gracias. Ahora, hay otro tema que trae la orden, que es también un tema que ha generado mucha controversia y que ha sido también muy interesante. Y es el tema de las cláusulas de no competencia y el tratamiento que anuncia la orden de la intersección entre el derecho a la competencia y el derecho laboral. Entonces, para esto le hemos pedido al doctor Felipe García que nos cuente qué dice la orden y cuáles son sus percepciones de la misma, de cómo se debería aplicar esto a la luz de la ley colombiana, o por lo menos cuáles son sus reacciones. Gracias. A ver, yo quisiera comenzar por hacer un planteamiento o una mirada un poco más general de la orden, para llamar la atención que, y creo que todos hemos hecho referencia al mismo tema, la orden de alguna manera trata de expandir los linderos del derecho a la competencia. O por lo menos hace un llamado a abrir los ojos para ver cómo otros aspectos de la economía, del mercado, de la vida en sociedad, pueden llegar a ser tratados a la luz o desde el punto de vista del derecho a la competencia. Y eso se nota desde las primeras líneas de la orden ejecutiva. El doctor Ibarra lo llamaba un desequilibrio de la brújula. A mí me gustaría verlo más bien como quizás una reorientación del norte de la brújula de a qué se debería ocupar el derecho de la competencia. Y yo pues en mi corta experiencia en estos temas, yo no recuerdo una orden ejecutiva o una decisión de política pública de un presidente de los Estados Unidos que haya tenido la intención o el alcance tan largo y tan diverso como esta orden ejecutiva lo está pretendiendo tener, porque habla desde libertades económicas básicas, que es una afirmación supremamente general, pero habla de principios democráticos, y miren ustedes que aquí vemos como casi que un alcance extra o supraeconómico o supracompetitivo, y ya entrando un poco en materia, se mete en una problemática que
pues de tiempo atrás venimos oyendo, no solo en Estados Unidos, sino que creo yo en el mundo entero, del mercado laboral, de las dificultades laborales y de cómo atacar problemas de desempleo, problemas de globalización y desempleo generado potencialmente por actos de globalización, por informalidad laboral, por temas de inequidad. Es decir, es un alcance mucho mayor y mucho más largo de la política de competencia, tratando como de abandonar un poco esa escuela del dejar hacer, dejar pasar, y viendo cómo el Estado, para decirlo coloquialmente, le mete mano a la economía, le mete mano al mercado, pero ya desde el punto de vista de la política de competencia y de la aplicación de las normas de competencia como una herramienta o un instrumento para ello. Y aquí entonces la orden empieza a llamar la atención sobre un aspecto fundamental, que son las cláusulas de no competencia. Entonces, eso creo que lleva a una reflexión previa, y es ¿qué se quiere mirar a la luz de las cláusulas de no competencia? Una conducta en un mercado particular de bienes o servicios, o si vamos a explorar por lo menos la posibilidad de que exista un mercado laboral en el término de mercado relevante y en los términos de competencia. Que esto es un planteamiento que ya se viene haciendo hace unos pocos años. Incluso pues también hay unas discusiones que se han dado en el seno de la OCDE, en el seno de la revisión de las guías que tiene la FTC del año 2016, y es ver entonces si existe o no existe un mercado laboral como mercado en estricto sentido. Y además, volviendo a la orden en temas de no competencia, lo que identifica esta orden es, tenemos aquí un problema de falta de movilidad laboral, falta de oportunidades laborales para los trabajadores americanos, un problema en los salarios, y que los empleadores o las grandes corporaciones tienen un poder sustancialmente grande que generan una afectación por parte de los empleadores y de los empleados, y entonces nos lleva a hacernos la pregunta, miren ustedes, de si esa falta de movilidad y la existencia de unos, o la restricción o no en la movilidad laboral, y la existencia de salarios altos o salarios bajos, deben ser una preocupación de las normas de competencia. Un poco volviendo a la pregunta inicial que hacía el doctor Ibarra, o es entonces una preocupación exclusiva del derecho laboral. ¿Qué tenemos en Colombia? Este tema en Colombia, pues a mi manera de ver, hay que abordarlo desde diferentes ángulos. Un primer ángulo, que es el derecho laboral en estricto sentido, y bien lo anotaba el doctor Ibarra, pues aquí hay una prohibición en el artículo 40 y pico, quizás 44 del Código Sustantivo del Trabajo, de pactar cláusulas de no competencia postcontractuales. Había una excepción a esta prohibición total, excepción que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en una sentencia vieja del 73. Yo creo que si bien existe esa prohibición absoluta, también hay consideraciones de orden económico que pueden justificar la existencia de una cláusula de no competencia, principalmente en los casos en donde hay una transferencia de conocimiento, de know-how, y el empleador está en posesión de secretos empresariales. Entonces, miren ustedes cómo en estos casos podría estar bien justificado en unas condiciones razonables que ese empleado pues no se vaya a trabajar a la competencia, se lleve estos secretos empresariales, se lleve este know-how, y de esta manera pues se pueda incluso incurrir en una competencia desleal, que ya lo vamos a ver
un poco más adelante. Y también en casos en donde el empleador está en permanente patrocinio de capacitaciones de los empleados. Entonces, lo cierto es que está la prohibición, pero desde el punto de vista laboral. Pero hay otros casos en donde se ha tratado principalmente como una cláusula accesoria a una integración empresarial. Y aquí el tratamiento, por lo menos de la superintendencia, ha sido más flexible, si se quiere, ha sido un tratamiento más de análisis económico del derecho, y es, oiga, hay que mirar en cada caso en particular cuáles son las condiciones de esa cláusula, y atendiendo el alcance, si tienen una relación directa con el negocio, piénsese pues, principalmente en casos de transacciones, compraventa de empresas e integraciones, en donde claramente pues, se pretende limitar el uso de esos conocimientos técnicos por parte del vendedor para montar una empresa competidora, y también pues vale decir que el vendedor a la vuelta de la esquina termine armando una competencia con el dinero pagado por el comprador. Entonces, aquí la Super ha mostrado pues, un tratamiento, si se quiere, más favorable para esas restricciones, que en todo caso, pues si nos plantea la inquietud de qué pasa entonces con el accionista de la compañía que también es trabajador. ¿Cómo sería esa aplicación de esa cláusula de no competencia? Ahí yo creo que una pregunta abierta, pero pues casi que uno podría inclinarse a favor de las cláusulas de no competencia bajo la razonabilidad que se acaba de ver. Y también miren ustedes sobre esa razonabilidad que expresó la Corte Constitucional cuando analizó los pactos de exclusividad, en donde también llamó la atención que había que analizar cuáles eran los efectos reales en el mercado, y que pues no podía entenderse que una prohibición per se fuera razonable a la luz de la Constitución. Hay otro tema que es, creo yo, bien relevante, y es ya los acuerdos puros y duros, los carteles puros y duros en materia laboral. Es decir, lo que cuando dos competidores acuerdan entre ellos no hacer ofertas a empleados, el no poaching, o no competir por empleados que trabajen en compañías competidoras, o incluso acuerdos para fijar condiciones laborales o para fijar el salario mismo. Nosotros tuvimos un caso en el año 2016, si mal no me acuerdo, que fue el caso de las agencias de modelaje, en donde en un convenio incluso notarizado en una notaría de Bogotá, varias agencias de modelaje fijaron los precios de algunos de los servicios que ofrecían, entre ellos el valor de los modelos que tenían a su disposición. Miren ustedes entonces que estos casos ya están en el radar de las autoridades, y en Inglaterra pasó lo mismo, en un caso también famoso con la agencia de modelaje que estuvo involucrado, la agencia de modelaje de Kate Moss, y en Estados Unidos también sucedió en el caso, por ejemplo, de las enfermeras. Luego, miren ustedes que también esas cláusulas de no competencia hay que verlas desde la órbita de los carteles empresariales. Y también no olvidemos la conducta anticompetitiva de compartir información o del intercambio de información competitiva, que se puede presentar entonces cuando dos compañías competidoras están intercambiando información sobre beneficios laborales, condiciones de contratación, salarios, todo este tipo de aspectos que podrían llegar a ser considerados pues o bien un cartel o una violación del artículo primero de la ley 155. Y finalmente, desde el punto de vista de las integraciones propiamente dichas, pues aquí también yo creo que va a haber un impacto
de esta orden ejecutiva, porque miren ustedes que, y lo decía quizás en una intervención anterior, no se ha dicho todavía, o poco se ha dicho, las autoridades no se han pronunciado mucho al respecto, pero si existe o no existe un mercado laboral propiamente dicho, diferente a los bienes y servicios involucrados en una transacción determinada. Es decir, pensemos en dos empresas de telecomunicaciones que están en el mercado del Internet de banda ancha, por poner un ejemplo, pero si adicional a eso se entiende que los ingenieros de sistemas que trabajan en esas compañías o los profesionales de mercadeo también hacen parte de un mercado, si se entiende que la demanda y la oferta de trabajo, de fuerza laboral, se entiende como un mercado, como parecen sugerir algunos papers y algunas discusiones que se han dado en organismos internacionales. Entonces, eso podría abrir una caja de Pandora con futuras implicaciones en el reporte de integraciones. Yo creo que con eso cubro, pues, a modo general el tema de cláusulas de no competencia. Le quisiera preguntar a Jimena, yo veo que aquí también hay un tema importante, y es, si bien esta orden ejecutiva busca promover la movilidad laboral, hay actos de competencia laboral, de competencia desleal, en nuestra ley de competencia desleal, que podrían catalogarse como, por ejemplo, actos de desorganización que podrían estar en conflicto con esos objetivos de movilidad laboral. Entonces, te quería preguntar tu opinión, a ver cómo crees que se podrían interpretar esta orden a la luz de las normas de competencia desleal. Sí, Felipe, esa es una pregunta muy buena que su respuesta daría para un panel completo. Ese es un tema que se presenta todos los días. Todos los días hay quejas de compañías diciendo que su competidor se le está llevando a los trabajadores, que esos trabajadores que se le está llevando tienen información clave. Eso es una queja que uno ve todos los días. A ver, en Colombia los trabajadores tienen derecho total a la movilidad. Una persona que está contratada por un empleador X o una persona cuyo contrato de trabajo ha terminado, tiene pleno derecho a irse a trabajar a un competidor de su empleador o de su último empleador. Sobre eso no hay ninguna restricción. Y si en su contrato de trabajo hubiera una cláusula de no competencia que le impida la terminación de su contrato, irse a trabajar con un competidor, esa es una cláusula que no tiene efectos. Lo mismo las compañías en Colombia tienen todo el derecho a buscar talento y a buscar trabajadores donde sus competidores. Eso pasa todos los días, pero eso tiene unos límites. ¿Cuáles son los límites? Los límites para los trabajadores son, y algo similar tiene que ser en Estados Unidos, los trabajadores tienen una obligación de guardar la confidencialidad. ¿De qué? Pues de la información reservada de la compañía, no solo de secretos empresariales, sino hay información sensible que un trabajador no puede revelar. Entonces, si un trabajador se va a trabajar a otra compañía, pues no le pueden impedir que use su expertise. Yo puedo obtener una expertise en una compañía durante 15 años y un conocimiento del mercado, y si me voy a trabajar con un competidor de mi antiguo empleador, pues esa expertise va conmigo y ese conocimiento del mercado va conmigo y yo no lo puedo borrar de mi cerebro. Pero lo que yo no puedo hacer es llegar a trabajar donde el competidor de mi empleador y sacarme la base de datos del anterior o revelar cuáles eran las estrategias comerciales de donde yo vengo. Entonces, hay un límite en el deber de confidencialidad que tienen los trabajadores. Y ese límite también se encuentra en las normas de competencia leal. Hay una conducta de competencia leal que es revelar secretos empresariales. Entonces, si un trabajador sale de una compañía y va a otra y revela un secreto empresarial, pues tanto la compañía como el trabajador van a violar la ley de competencia leal. Hay una conducta que se llama actos de desorganización, ¿no? Una conducta de competencia leal. Entonces, una compañía tiene pleno derecho a ir donde un competidor y tratar de sacarse el talento. Pero si una empresa se saca un equipo completo, al equipo completo comercial o al equipo completo de tecnología, pues puede de golpe incurrir en la conducta de desorganización empresarial. Aquí en Bogotá hace muchos años hubo un hotel boutique, apareció un nuevo hotel boutique en el mercado
y no le pareció nada mejor que contratar el 100% de los empleados de otro hotel boutique y dejar al hotel boutique otro sin un solo empleado. Eso es un acto de desorganización empresarial. Pero en Colombia hay derecho a la movilidad total para los trabajadores, tanto de trabajadores como compañías que pueden buscar un talento, pero el límite está en el deber de confidencialidad de los trabajadores y en las normas de competencia real. No hay que cruzar esos límites. No siempre es fácil saber dónde está la línea y por eso en muchos casos llegan ante los jueces, para que el juez diga si algo que hizo un trabajador, si yo a mi nuevo empleador le revelé algo o si yo contacté a unos clientes del antiguo empleador, pues cuando la línea no está clara, pues se acude a los jueces y el juez decide si el empleado o su nuevo empleador cruzaron o no la línea y violaron la ley. Claro, y eso es, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si sabías que estadísticas hablan del 40% de los empleados están bajo cláusulas de no competencia. Entonces eso, claro que va a dificultar contratar contratar recurso humano de firmas competidoras y aquí entran todos estos casos de competencia leal que nos mencionan. Y Carolina, tú que nos venías hablando de integraciones empresariales, te quería preguntar si ves esta orden teniendo un impacto en relación con las cláusulas de no competencia, un impacto en las integraciones y cómo crees que debería abordar Colombia este tema de cara a lo que ya vimos de la realidad jurídica que tenemos. Gracias, Felipe. Es evidente que en Estados Unidos, como mencionabas, el tema de las cláusulas de no competencia y los temas laborales se está volviendo un tema muy caliente y eso no escapa a los temas de transacciones o de adquisiciones. Yo, pues, como ustedes lo estaban anotando, las cláusulas de no competencia tienen como lado positivo la salvaguarda de secretos comerciales y empresariales, es decir, el entrenamiento de personas con desarrollos por cuenta del dueño o de quien hace la inversión, pues tiene una razón de ser de quien quiera proteger esos secretos. Pero digamos que sí vemos que en el sector de tecnología y en otros, como el sector financiero, se está dando mucho lo que se ha denominado el acqui-hire, que es una herramienta cada vez más popular para comprar talento y las propiedades, pues, los temas de propiedad intelectual relacionados con el talento, o sea, el conocimiento que tienen los trabajadores. Y se deja a los vendedores con los pasivos y con contratos con clientes problemáticos y con los empleados, digamos, ya redundantes y las indemnizaciones grandes en materia laboral. La estructura implica pues pagarle a la empresa objetivo a cambio del derecho a contratar a sus empleados y adquirir los activos deseados, mientras que se deja el tema, digamos, la parte fea de la compañía dentro del vendedor. Esto se ha visto como una manera de darle vuelta a las cláusulas de no competencia. Los compradores hacen las adquisiciones porque son más rápidas y conllevan menos riesgo que una contratación directa. Entonces, esto en Estados Unidos ha generado nuevas legislaciones. Recientemente 9 estados han promulgado leyes que limitan el uso de acuerdos de no competencia para personas. El énfasis se ha dado mucho en los temas de salariales bajos. Se habla de un umbral de $75,000 anuales, es decir, eso es el énfasis de la protección, pero en relación con los temas transaccionales, California parece estar marcando la pauta, pues por obvias razones en el tema de tecnología, pero el modelo, por ejemplo, ya ha sido replicado por otros estados como Dakota del Norte y básicamente consisten en prohibir a los empleadores celebrar acuerdos de no competencia con los empleados y dentro de los acuerdos de transacción y solamente permitirlos entre el vendedor y el comprador
cuando el negocio involucre la venta de know-how o de goodwill comercial, o en los ejemplos que tú mencionabas, cuando se llega a un acuerdo entre socios en la disolución de una sociedad, y en Dakota también por la desasociación de un socio en una sociedad que permanece viva. Entonces, pues aquí también se prohíben los acuerdos de non-solicitation, como les dicen los gringos, y eso consiste en impedirle al empleador pactar que el empleado que se vaya no pueda ir detrás de los clientes dentro del sector en el que en el que trabaja. Digamos que la prohibición, según lo que pude leer, tiene algunos requisitos. Nuevamente lo que se busca en particular es tratar de proteger a los empleados de rangos más bajos salariales, porque entre otras las consideraciones es que ellos no tienen un tema demasiado sofisticado, y sus posibilidades pues de acceder a un salario para sobrevivir pues son menores, y además se les limita a hacer lo que saben hacer en su diaria, en su cotidianidad. Entonces, pues digamos que la tendencia es que se va a seguir mirando con mucho detenimiento en los Estados Unidos el tema de la posibilidad de pactar cláusulas de no competencia con los empleados y entre los compradores y los vendedores para mirar los temas de si se puede o no se puede, salvo por estas tres excepciones que parece ser una tendencia que se está marcando. Esta orden lo que ha generado, los colegas en Estados Unidos, es que todas las empresas les tocó sentarse a revisar los contratos laborales, porque la gran mayoría, como dices tú, o muchos tenían esas cláusulas de no competencia, y eso pues posiblemente va a generar una contingencia. Si eso es un asunto de la rama de competencia, o si más bien lo debería revisar digamos, la disciplina laboral, pues yo pensaría que zapatero a tus zapatos, y yo pensaría que es más un tema laboral. Y de acuerdo con lo que mencionaba Jimena, pues yo sí creo que nosotros aquí tenemos herramientas de competencia desleal para proteger ese tipo de conductas, pero desde la perspectiva de competencia desleal. Entonces, pues eso es lo que creo, pero creo que va a haber mucho movimiento, y el sector de laboral va a seguirse moviendo muchísimo. Entonces, pues, Felipe, mil gracias por tus comentarios, y de verdad que muy interesante, y Jimena, pues también por las contribuciones. Ya para cerrar, le voy a pedir al doctor Gabriel que nos haga, digamos, un cierre con comentarios luego de haber explorado los temas que estábamos discutiendo, y que nos dé su visión sobre qué cree él o cuál cree él que debe ser la actitud que deben observar los países latinoamericanos ante la orden ejecutiva. ¿Se debe copiar? ¿Qué se debe tomar de esta iniciativa? ¿Y cuáles son los peligros, digamos, de una aplicación tal cual de la orden en economías que no están en el mismo nivel de madurez que el de los Estados Unidos? Entonces, doctor Gabriel, no sé si nos puedes contar ya en esta etapa final del panel. Muchas gracias, Carolina. A ver, yo creo que indudablemente la actitud debe ser de cautela. Yo creo que incluso falta todavía por, de nuevo, decantar esta orden pues, en los mismos Estados Unidos. Yo creo que las circunstancias y condiciones y tamaños y realidades de nuestras economías son muy diferentes. Más aún, ni siquiera en la misma región hay economías iguales. Creo que la economía de Chile, por ejemplo, no se puede comparar con la economía de Bolivia. En nuestros países tenemos primero unos tamaños muy distintos a los tamaños de la economía norteamericana y incluso la misma europea.
incluso recursos en nuestras economías no tenemos ni siquiera datos completos. No sé, los que trabajamos y nos movemos en este tema de las integraciones, a veces tenemos muchas dificultades para definir incluso los mercados, porque es que no hay datos cuando vamos a presentar una integración. Los datos son imperfectos, tenemos muchos sectores informales. Entonces, pues la pregunta que uno se hace es, pues yo sí creo que sería una locura ir a copiar a ciegas estas directrices o estos modelos y por cuestión de moda comenzar a hacer lo mismo. De hecho, por ejemplo, yo siempre he pensado que los criterios para evaluar una integración en estas economías tienen que ser diametralmente distintos. Es casi que el lado contrario de la moneda. Me explico, en Estados Unidos, por ejemplo, la excepción de eficiencia es algo que nunca prospera y es muy difícil, y con razón, porque pues allá las economías de escala se dan silvestres. Entonces, hablar allá de desconcentración, donde las economías de escala sean silvestres y los índices Herfindahl-Hirschman pues están diseñados para ese tipo de cosas, va uno a aplicar esos niveles de concentración y esos criterios en Colombia, y pues lo que uno hacer es atarse la soga al cuello, porque de hecho el tamaño de nuestras economías no dan lugar a que existan en muchos sectores varios oferentes. ¿Qué le vamos a hacer? Es el tamaño. Y si vamos a buscar desconcentrar y limitar tamaños, pues vamos a llevar a deseconomías de escala, que es un tema supremamente grave, genera ineficiencias, incrementa los precios a los consumidores, incrementa los costos, puede llevar a quiebras. Pues uno no puede producir con deseconomías de escala. Entonces, pues por el hecho de mantener tres oferentes, cada uno produciendo un 30% de capacidad, pues eso la verdad no tiene ninguna presentación en ningún sentido. Por eso, por ejemplo, Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda el criterio de que una integración produzca o lleva a reducir más bien las deseconomías de escala y produzca economías de escala, ese criterio en sí mismo puede ayudar muchísimo y ser determinante para la aprobación de una integración. Fíjense que eso es totalmente indiferente en un mercado como Estados Unidos, donde pues eso sea silvestre. Y claro que allá en un mercado de ese tamaño, un índice de concentración del 75%, pues caramba, sí hay que pensar, pero pues, en un mercadito como el de Colombia, o en un mercado pequeño, pues no se pueden utilizar de ninguna manera los mismos reparos y los mismos criterios. Entonces, por ejemplo, en ese tema de controlar el tamaño de la desconcentración, pues sí, tenemos que hacer y mirar el tema con mucha cautela, y también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las limitaciones que tenemos nosotros en información, en datos, etcétera. Tenemos también que tener en cuenta, por ejemplo, cuestiones como las Big Tech. Es decir, yo no estoy diciendo que no existan los temas generados por el poder de estas grandes plataformas, pero lo que ocurre es que, pues a mí sí me parece que los problemas en el fondo son lo mismo. Lo que cambian son de pronto el contorno del tema, pero fíjense que pues cuando uno va a acordar precios a través de algoritmos, pues es un acuerdo de precios. Sea algoritmos o sea en una reunión en una plaza de mercado, es un acuerdo de precios. Aquí también hay un tema de poder de mercado y obviamente el tema de los datos pues ayuda a incrementarlo y genera unas inquietudes complejísimas, pero se trata también de controlar es el poder de mercado. Es decir, en últimas estamos hablando de prácticas también excluyentes, que eso ya está incluso en nuestra legislación, decreto 2153. Entonces, es como el tema de reinventarse. Yo, por ejemplo, el tema de la pandemia, cuando uno oye que la gente se va a reinventar y que las firmas de abogados se van a reinventar, yo me imagino a muchos colegas con el uniforme un poquito más sofisticado, el chapulín colorado y con unas antenitas, volviéndose unos seres marcianos. Pues probablemente hay coyunturas, pero el tema de reinventar, los problemas que vamos a tener los mismos, pero con un entorno diferente. Entonces, yo diría que tenemos que dejar de ser un poco, o evitar más bien, no dejar, pero evitar de incurrir en un tema novelero y mirar muy bien qué es lo que vamos a hacer y qué vamos a copiar. El tema de las Big Tech, por ejemplo, yo creo
que es un tema que se nos escapa por completo a nosotros. Ese tema todavía es demasiado grande y demasiado complejo como para pensar que nuestros autores pueden tener jurisdicción y limitar el tamaño de Google. Pues si no lo ha hecho, no lo han hecho las autoridades norteamericanas. Yo creo honestamente que la solución a ese tema y el poder, el control del poder, tarde o temprano, además de ser pues obviamente un tema donde están focalizadas estas compañías, pero tarde o temprano va a ser un tema que va a tener que tratarse a nivel multilateral. Indudablemente esa es una solución que va a tener que darse a ese nivel, porque de manera incluso unilateral, pues lo que uno puede hacer pues es muy poco y es muy poco eficaz. Entonces, tarde o temprano, en la medida en que esto se va decantando, yo estoy seguro que esto va a llegar a los foros multilaterales. Y con toda seguridad este tema, como se han incluido todos, han terminado incluyéndose todos, el medio ambiente, etcétera, etcétera, dentro del tema de servicios, pues si la OMC no se acaba y se logra reestructurar y se logra definir la posición del tema del funcionamiento del órgano de apelación y demás, es probable que hacia el futuro este sea un tema que se incluya o si no en cualquier otro foro multilateral. Entonces, de nuevo, estos temas tienen que mirarse de conformidad con la realidad y con lo que podemos hacer. A mí me trasnocha más otros temas, por ejemplo, que no están en la orden, que son más propios de nuestras realidades y que son mucho más letales. Por ejemplo, es un tema del que pues, yo no he oído mucha inquietud y a mí a veces me quita el sueño, es el tema de las integraciones y el poder de mercado en esas integraciones que puede llegar a detentar las empresas de propiedad de estados extranjeros. Eso sí es para que uno le quite el sueño. Y me refiero, por ejemplo, a la China. La China en la época de pandemia salió de shopping e incluso había empresas que estaban muy con problemas y la China sobrepagó muchas empresas por encima de su valor de lejos. ¿Por qué? Porque eran empresas estratégicas. La Unión Europea se ha pellizcado con ese tema, por ejemplo. China iba a comprar la empresa de energía belga y los belgas dijeron, oiga, usted se ha dado cuenta que aquí el que va a invertir no es un empresario, sino es el gobierno, el Estado chino, y usted se siente cómodo con que allá en Beijing nos van a pagar de pronto el switch y en qué queda nuestra industria si nos quitan la energía. Yo veo una despreocupación total en América Latina en ese tema. Nadie se ha dado cuenta y ese sí es un tema para que nos quiten el sueño. Yo sí me trasnocho con que mis pensiones las esté manejando el Estado chino, por ejemplo. Eso sí me genera a mí un poquito de urticaria. Entonces, yo creo que hay temas que son más prioritarios que deben verse. El tema de, por ejemplo, de que la mina de oro de Colombia esté en manos del Estado también extranjero, pues es complejo. El tema de cómo se adjudican las licitaciones, por ejemplo, a empresas del gobierno chino que están apalancadas por completo en sus costos, en sus intereses, en sus temas de financiación, etcétera, con los cuales no puede competir nadie. Eso parece que aquí no es problema. Y cuando digo aquí, no es solo Colombia, sino en la zona, hay que ver Chile y más. Eso aquí parece que no ha pegado, como dicen en cierta región de Colombia. Y realmente no nos pellizcamos, pero eso sí es de... A mí me preocupa más eso que lo que pueda pasar con Google, que por supuesto es un tema de moda y sí, el tema del data y todo lo que quieran, pero es que ese sí es un tema complejo porque ¿qué vamos a hacer? No sé si ustedes saben, me imagino que sí, en un tema de un cartel internacional muy famoso, no sé si fue el de las vitaminas, lisina o algo por el estilo, los Estados Unidos le abrieron una investigación a unas empresas chinas por acordar precios y dijeron, no, pero un momentico, si es que nosotros somos Estado, y un Estado no puede estar sometido a la jurisdicción de otro Estado. Si la China como Estado no puede estar sometida a la jurisdicción del FDA ni nada de esas cosas, ¿cómo es la cosa? Yo creo que hay unos temas bien complejos y yo creo que es hora de que comencemos, por ejemplo, a hablar de eso en lo que se refiere al control de integración. Es un tema que no preocupa a nadie, nadie ha conversado sobre eso y eso sí más bien debiera ocupar nuestra atención. Otro tema, por ejemplo, que debiera ocupar nuestra atención y de manera prioritaria es el tema de las Failure Industry Defense. En Estados Unidos, pues los costos sociales probablemente de la liquidación de algunas compañías no son tan altos, pero en Colombia no sé si se han dado cuenta de cuántas compañías hoy en día están en reestructuración que pudieran perfectamente salvarse, pero de pronto quién sabe si los procedimientos que hoy en día están contemplados para el trámite
y una integración permitan el aire que requiere eso y cuál va a ser el costo social de ese tema. Mientras en otros lados se está diciendo hoy en día a decir, no, eso del failure industry, eso hay que mirarlo ahí medio, no, porque puede ser una excusa. Pues de todas formas, fíjense que incluso en Estados Unidos hay una jurisprudencia en donde dice que cuando sea claro de entrada que la operación no va a generar mayores restricciones a la competencia, pero en cambio sí va a ser claro el rescate social que va a producir, se prescinda de todo análisis económico. Punto. Obviamente hay que cumplir con unas condiciones. Pero, por ejemplo, nosotros debiéramos de estar preocupados aquí por establecer un fast track en el proceso, en el procedimiento. En vez de estar pues pensando en esos son realidades que nos están afectando y que bien podrían hacerse. No es lo mismo el costo de liquidar una compañía en las situaciones en que estamos socioeconómicas en Colombia que lo que pueda pasar en Estados Unidos. Entonces yo sí creo que nuestros países tienen unas realidades y unas prioridades que deben ser recogidas y reenfocadas en vez pues de estar propiciando que se adopten modelos que probablemente pues nos van a quedar muy grandes. Es como si yo me pusiera la chaqueta del doctor Miguel de Quinto, pues probablemente me van a quedar las mangas muy largas, etcétera, etcétera. Eso nos puede pasar también por los temas en ciertas condiciones y ciertas regulaciones relativas a la ley de competencia que están básicamente diseñadas para unos tamaños y para unas realidades un poco distintas. Eso no quiere decir que no haya ley de competencia, claro que sí, pero hay que tropicalizarla de acuerdo con nuestras realidades y eso me lleva a mí a un tema que ustedes pusieron sobre la mesa, en concreto el doctor Felipe, que habló de competencia y equidad. Este es un tema en relación con la orden que es muy interesante porque a mí me parece que la competencia y la equidad no van de la mano, es más, son la antítesis. Si uno comienza a meter temas de equidad en las normas de competencia, pues se acabó la competencia, porque la competencia es en sí, en tema como tal, en tamaño, todo, genera muchas situaciones inequitativas, pero es la ley del mercado. Entonces, uno habla de igualdad en las condiciones de competencia, pero no en los tamaños y en cuando hablamos de normas laborales, por ejemplo, la equidad laboral, yo creo que este es un tema ajeno precisamente a las normas de competencia y si comenzamos a mezclar las dos cosas, no sé a dónde vamos a llegar. Si le metemos, por ejemplo, el tema de la equidad en los salarios a la competencia, pues caramba, si algo puede, si la equidad lleva a extremos puede ser ineficiente porque puede generar altísimos costos que no son necesarios. Si vamos a meter el tema de los salarios, la pregunta es, ¿y entonces qué vamos a meter todo el tema del poder de los sindicatos? Hay sindicatos que han puesto en jaque a las compañías y a las empresas y el poder de los sindicatos como cartel que son, pues lo que pasa es que están tolerados, pero como cartel, pues uno los ve en ciertas huelgas. ¿Qué tal el poder que tienen el sindicato de los transportadores en los Estados Unidos, por Dios? Entonces, vamos a meter eso también allá. El tema es complejo porque si comenzamos a desdibujar las líneas, pues entonces yo no sé a dónde vamos a llegar cuando hablo de la regulación de Biden. Entonces, para mí me parece incluso que la equidad la competencia en ciertos temas, sobre todo en nuestros países, pueden llevar a unos problemas de equidad muy grandes. Y ahí es donde hay que preguntarse si en esos casos, equidad que pueden llevar a costos sociales muy grandes, porque la competencia en algunos casos implica desempleo. Si una empresa no es eficiente, pues se liquida y queda mucha empresa cesante, claro que sí. Pero ahí es donde viene la política en cada estado, en donde el estado comienza a regular una política con la otra. Hasta dónde yo, por razones de equidad o de costo social, yo puedo limitar un poco la competencia y hasta dónde no. Pero son temas que yo creo que a mi juicio trascienden por completo y desbordan el ámbito de la competencia. Ahora, que la competencia está relacionada con las políticas, claro, y que debe encajar en el tema holístico de todas las políticas también, pero la competencia es un instrumento más de intervención del Estado, es un instrumento que sirve para garantizar, pero es un derecho que incluso en esencia admite límites, cosa que no pasa con los derechos fundamentales.
pues también puede admitir ciertos límites. El derecho a la vida tiene límites en el momento en el que comienza a tener el derecho a la vida de los otros, pero lo que quiero decirles es, son derechos, el derecho de la competencia es un derecho en sí y en esencia limitable por la misma Constitución. Por eso no le podemos meter todo, yo insisto, lo importante es saber definir los límites y tener claridad. Luego, para concluir, creo que nuestros países tienen que ser muy cautos, decantar esa orden. En algunas cosas se podrá seguir, en algunas cosas elementos de esa orden se deberán atribuir a otras políticas, en algunas cosas definitivamente no, etcétera. Ahora, de nuevo, toca también ver qué va a pasar con la orden en Estados Unidos, no sabemos qué va a pasar. Lo que es cierto es que pues hay un movimiento allá que en algo va a terminar, pero yo creo que esto se va a decantar. Han surgido también muchas reacciones a raíz de la orden y muchos movimientos en contra de muchos temas de la orden, y pues va a haber utilizando los términos del polo y de la izquierda, va a haber una dialéctica allí que probablemente van a terminar de depurar un poquito todo lo que se ha plasmado en la orden. Eso es lo que yo pienso, y por supuesto es una posición personal que puede ser controvertible y podrá ser muy discutible, pero eso es lo que yo honestamente pienso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Veo que José Plata puso una pregunta. Voy a compartir, sin ser experta, por supuesto, y es lo que veo. El Departamento de Justicia emitió un pronunciamiento indicando, la pregunta de José Plata es que si vemos alguna, la leo acá, si en la revisión encontraron alguna novedad en materia de relación en la interacción de los reguladores y la autoridad de competencia. Y lo que sí vi es que el Departamento de Justicia, y con la creación del Consejo de la Casa Blanca, lo que sí veo es que el gobierno Biden sí está buscando integrar un poquito y generar un poquito de cohesión entre las diferentes autoridades para que no jale cada uno por su lado. Ahí les pegué el link y el párrafo donde yo creo que se ve reflejado por lo menos esa intención de política. No sé en últimas si es tan novedoso o cómo se va a reflejar. Pero bueno, quería simplemente mencionar eso. No sé si alguien más tenga alguna idea en relación con eso. Sí, Carolina, no, yo simplemente pues llamar la atención que uno sí ve una consistencia a lo largo de la orden en llamar a utilizar por un lado todas las facultades de los diferentes reguladores y de organizarse, y además de hacer, y se fijan dependiendo de cada tema, pues unos plazos y unos límites para proponer reformas legislativas y regulaciones pues que puedan favorecer estos objetivos de mayor competencia, desconcentración, etcétera. Entonces sí, yo creo que la orden sí también trae ahí un énfasis importante. Felipe, mil gracias. Bueno, pues ya casi siendo las 8 de la noche, creo que podríamos hablar mucho más. Esto es una orden súper extensa y va a tener muchos desarrollos, pero quiero agradecer a los panelistas por su participación tan activa y por los comentarios y las ponencias tan interesantes, y a todos los demás por acompañarnos. Se quedaron pues muchos acá y pues de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos. Esto lo estamos grabando para quien quiera verlo más adelante. Entonces, pues nada, muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Gracias, Buenas Carolina. noches. Buenas noches para todos, muchas gracias. Hasta luego, gracias.